Divulgación de resultados y perspectivas económicas, presentado por Jocelyn Erazo, Lilian Juárez, Estel Rivas, Miriam Martínez y José Mira. El país el cual nosotros escogimos como equipo para desarrollar nuestro proyecto fue El Salvador, en el cual acontecieron algunos puntos importantes como historia, que fue la llegada de los conquistadores a nuestras tierras, el cual cuando ellos llegaron en El Salvador ya había parte de la cultura llamada Mesoamérica, que esta fue una de las cunas de algunas de las más importantes civilizaciones prehispánicas. Antes de los años 900 a.C., apareció en el occidente una principal economía, que fue la comercialización de los cultivos importantes, que fueron el maíz, el ayote y el frijol. Y durante el año 1821, especialmente el 21 de septiembre, se proclamó la independencia, iniciando un largo recorrido que ha marcado lo que ahora es reconocida oficialmente como República del Salvador. Entre las generalidades podemos mencionar que el gentilicio es salvadoreño, Cuscatleco. La capital es San Salvador y es una de las ciudades más pobladas de todo el país. El PIB para el 2023 en millones de dólares era de 74.505 millones y per cápita era de 5.558. La forma de gobierno es República Presidencia Unitaria. Y el punto más alto de nuestro país es el Cerro Pital, con una población de 6.520.352 habitantes. Y la moneda legal es el dólar estadounidense, el Bitcoin. Saludos, en esta ocasión vamos a conocer un poco lo que es el sector real y el sector fiscal. El sector real nos permite analizar las condiciones productivas de la nación, como lo son el sector primario, el secundario y el terciario. Tal como lo muestra la tabla, podemos observar sus millones de dólares y su tasa de crecimiento. También tenemos el sector fiscal, que en este sector podemos agrupar todas las actividades e indicadores relacionados como ingresos, gastos y financiamiento del Estado. En la tablita también nos muestra sus datos del gobierno, tanto en millones de dólares, su tasa de crecimiento, sus ingresos totales, sus gastos totales, resultados del gobierno, la deuda pública, el Producto Interno Bruto y la deuda total. Gracias. El PIT, por medio del método de la demanda, consiste en sumar todos los gastos finales a la demanda agregada de los distintos agentes de la economía, es decir, tratamos de sumar los valores al precio del mercado de todas las compras realizadas de bienes y servicios finales. Podemos decir como C, el consumo de hogares e instituciones sin fines de lucro, como I, la inversión de las empresas y familias, como G, el gasto del consumo final del sector público. A esto le sumamos el valor de las exportaciones netas menos el valor de las importaciones. Eso nos da el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto público más, entre paréntesis, exportación menos importación. Podemos observar en la tabla que vemos en la plantilla el año 2020, 2021, 2022 y 2023. Iniciamos con el 2020, que es una tasa de crecimiento negativa del menos 7.2%. Asimismo, podemos observar que para el 21 tuvimos un repunte del 16.6% en comparación al año 2020. Esto nos hace que este año tenga un incremento muy sustancial a comparación de los 4 años en estudio. En el 2022 tenemos también un incremento, únicamente que es del 10.7%. En el 2023 ya tuvimos un incremento del 6.3%. Eso, como podemos decir, para el 2021 fue un año muy importante por lo que yo les mencionaba, el del 16.6%. Pero en el 2023 sí realmente fue una tasa de crecimiento siempre, lo único que fue para el 6.3%. Dentro de los componentes por el método de la demanda, observamos que el consumo de los hogares es el que contribuye más al crecimiento económico dentro del periodo del 2019 al 2023.
Caso contrario, para el 2020 la inversión es la de menor participación con un 9.4% y observamos que en un periodo del 2021 al 2023 el gasto público es el que demostró menor participación con un promedio del 9%. Principales actividades económicas de El Salvador y su crecimiento interanual. La actividad económica con mayor participación en el periodo 2018 y al 2023 fue la industria manufacturera, teniendo una participación promedio del 16.7% aproximadamente. La segunda actividad económica fue el comercio-reparación de vehículos automotores y motocicletas, agendándose un 12.7% de participación en la economía nacional. La administración pública y defensa, planes de seguridad social y de afiliación obligatoria, se agendó el tercer lugar con un 8.7% de participación en la economía. Así también en esta misma tabla podemos visualizar lo que son las tasas de crecimiento de las actividades económicas de El Salvador. En el 2021 podemos verificar que la actividad económica que presentó un crecimiento con mayor porcentaje es las actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, con un 53.9%. Y esto es debido a las políticas de apertura que se tuvo post pandemia. Para el 2022 podemos observar también un incremento exponencial en otras actividades de servicio, con un 81.9%, considerando que para este año ya se había regulado todo lo que era el comercio que se había visto afectado por la pandemia del COVID. Considerando estas actividades, sus crecimientos y todo el desempeño que han tenido en el último quinquenio, nos lleva a revisar la tasa de inflación, que según el Banco Central de Reserva, en su informe del 21 de marzo del 2024, las condiciones de inflación anual a febrero del 2024 de nuestro país se encontraban en un 0.80%, posicionándose en el segundo país con la tasa más baja de inflación de América Latina. Hola, muy buenos días. Yo les voy a hablar un poco de la descripción del déficit fiscal en El Salvador. Esto se refiere ante la diferencia negativa del ingreso y gasto que realiza el gobierno. Este indicador es crucial para que nosotros podamos entender la salud financiera de nuestro país. Y también tenemos la situación actual de déficit fiscal en El Salvador, que tenemos un componente de la causa del déficit. Podemos mencionar los gastos elevados que se han utilizado en sectores como salud, educación. Tenemos el ingreso limitado también. En el punto número 2 tenemos el nivel de déficit. En los últimos años ha aumentado entre el 3% a 5% del PIB en algunos periodos de estos años más elevados, especialmente fue en la crisis económica. Tras los eventos naturales también podemos mencionar la pandemia en el año 2020, que fue algo que no estaba planificado, que no estábamos preparados como país, tanto económicamente como salud. Tenemos en el punto 3 el impacto que se puede generar en la deuda pública. También tenemos las inversiones y desarrollos, tenemos la respuesta del gobierno ante estos episodios que se pueden presentar en la salud financiera de nuestro país, y la respuesta del gobierno que se han propuesto tener reformas, implementar reformas para poder recaudar controles y gastos para poder anticipar a situaciones que nos golpeen el déficit fiscal en nuestro país. Principales socios comerciales de El Salvador. El país que se agenda el primer lugar como el número 1 de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones es Estados Unidos, y esto se debe a los tratados de libre comercio que se tienen entre ambas regiones. También dentro de la región centroamericana tenemos países que son pues nuestros aliados en el área comercial.
que es Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que también nos ayudan a mantener el dinamismo en nuestra economía. A continuación también tenemos el sector externo, que lo analizaremos de una manera general, donde podemos encontrar una tabla donde se identifican la balanza de bienes y servicios de cada uno de los años y su tasa de crecimiento interanual, las exportaciones totales, las importaciones, pero también nos vamos a detener un poco en las mercancías o en los productos que nuestro país más exporta. Y como podemos observar, para los años 2022 y 2023 han representado un incremento en una buena parte del sector, siendo valores positivos entre estos 2 años. El azúcar ha tenido un incremento positivo desde el 2021 en consideración a uno de los productos que aporta mayor dinamismo en el sector. Productos como camisetas han tenido números negativos en el 2023, cayendo un 15% en relación al 2022. Voy a hablar un poco del nivel de ingresos de remesas en nuestro país. Las remesas son cruciales en nuestro país porque ya representan una parte muy importante en la economía de nuestro país. Y a continuación les voy a detallar aspectos claves sobre el nivel de ingresos de las remesas en nuestro país. Tenemos la importancia económica. Las remesas contribuyen a una principal fuente diversas en El Salvador, superando a otros sectores como agricultura, turismo. En el 2022 las remesas representan aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto, el PIB del país. También tenemos los flujos de remesas. La mayoría de remesas provienen de salvadoreños que viven en el extranjero, que envían sus remesas a los familiares para poderles ayudar económicamente, y así los familiares pueden emprender en algún negocio de nuestro país y así activar la economía de nuestro desarrollo del país. Tenemos también las remesas ayudan para el impacto de la pobreza. Las remesas ayudan a reducir los niveles de pobreza en nuestro país, ya que ayudan a que los familiares que viven en El Salvador puedan tener una fuente de ingresos para poder emprender o poder realizar algunas actividades que le generen economía a sus familiares. Tenemos la variabilidad y dependencia. En el año reciente también podemos mencionar que se ha observado el crecimiento del envío de remesas, aunque hay preocupaciones sobre la inflación del costo de la vida en Estados Unidos, pero sí han podido enviar remesas a sus familiares. También tenemos el uso de las remesas. Muchas familias, como antes mencionaba, destinan su remesa. Puede ser para un emprendimiento que pueda tener la educación de sus hijos, o también las inversiones pequeñas y ahorros para emergencias en el país. La tasa de interés constituye un vínculo entre las transacciones reales y financieras. La tasa de interés permite la rentabilidad de las inversiones por medio de flujos futuros que ésta generará en el tiempo, lo cual orienta a las decisiones de los agentes económicos en cuanto al consumo, en la inversión y el ahorro, variables que son importantes para el crecimiento económico de mediano y largo plazo. El nivel de la tasa de interés afecta en la relación de los precios internos y externos, medidos por la inflación interna y el tipo de cambio. La interacción de la oferta y la demanda de fondos prestables determina el nivel del equilibrio, el cual corresponde de forma inversa con la liquidez de la economía, lo que es utilizado por la unidad monetaria sobre el comportamiento de los activos internos y de los objetivos de la estabilidad del crecimiento económico. Debido a que la economía de El Salvador está dolarizada desde el 2021, el Banco Central de Reserva de El Salvador no cuenta con una política monetaria, lo cual que de una manera para determinar la tasa de interés es a través de los niveles de liquidez del sistema financiero. Este panorama se modifica siempre con las condiciones de la dolarización, ya que en este caso la liquidez la proveen los agentes económicos residentes
por medio de las transacciones reales y financieras con los no residentes, por lo cual la tasa de interés responde a los niveles de la liquidez en el mercado financiero, cuyos ámbitos se relacionan con la oferta y la demanda de los fondos prestables. Desde el ámbito del Banco Central de Reserva se incorporaron medidas importantes y mejoras a través del sistema Transfer 365 para facilitar los pagos y las transferencias de dinero y modernizar el sistema de pago. El Comité de Normas del Banco Central aprobó normas técnicas para revertir gradualmente las medidas que se dieron durante la pandemia y así poder sostener la liquidez y brindar servicios y alivios de deudas a los hogares y a las empresas. En un ambiente de abundante liquidez, podemos mencionar que los precios del dinero tienden a bajar y esto implica menores tasas de interés, lo cual posibilita la ejecución de proyectos que serán viables a intereses mucho menores. Saludos, yo les voy a hablar acerca de los hallazgos encontrados en el régimen cambiario en El Salvador y política monetaria. Los hallazgos sobre la dolarización en El Salvador y su impacto de política monetaria y económica incluyen estabilidad económica. La dolarización ha proporcionado cierta estabilidad en términos de inflación, dado que El Salvador utiliza la moneda de una economía más grande y estable de Estados Unidos. Esto ha reducido el riesgo de devaluaciones abruptas de la moneda. Facilitación del comercio. Al utilizar el dólar estadounidense, El Salvador ha facilitado el comercio internacional y la inversión extranjera, eliminando el riesgo de tipo de cambio para transacciones comerciales como Estados Unidos. Limitación de la política monetaria. La dolarización implica que El Salvador no puede ajustar su política monetaria, ya que no controla la emisión de dólares ni la tasa de interés. Esto limita la capacidad del gobierno para responder a crisis económicas o ajustar política para estimular el crecimiento. Perspectivas económicas. El Salvador ha experimentado cambios significativos en su panorama comercial. Esto lo podemos determinar desde los periodos en análisis 2019 al 2023. Durante este periodo, las relaciones comerciales han sido influenciadas directamente por cambios significativos dentro del esquema global. Podemos indicar uno de los más importantes a nivel internacional es el COVID-19. Estos cambios en políticas comerciales y tendencias globales han afectado drásticamente el comercio durante todos estos periodos de años. Las exportaciones disminuyeron temporalmente debido a las restricciones y a la caída de la demanda. Sin embargo, a medida que la economía estadounidense comenzó a recuperarse, podemos indicar que la demanda de productos salvadoreños en el 2021 y 2022 en las exportaciones empezaron a repuntar, reflejando una recuperación económica en beneficio de El Salvador. Podemos observar dentro de la fase 1 los tres principales factores productivos, como son el servicio, la industria y la agrícola, respectivamente, resaltando este último, ya que se ha dinamizado y ha tenido tasas de crecimiento en promedio del 16.7%, apoyando en gran medida al PIB. Esto gracias a nuestros socios comerciales que anteriormente los había comentado, que ayudan al crecimiento económico con año en tendencia hacia arriba. Podemos mencionar uno de nuestros grandes socios, a Estados Unidos. Por otro lado, observamos un incremento en la inflación, que estos son efectos de la pandemia siempre, como mencionábamos al principio. Los precios internacionales, las guerras en países productivos, pero a pesar de estos altos índices a nivel global, podemos observar que en el 2024 encontrábamos un 0.8% dentro de los países con la tasa de inflación más baja en toda la inflación. La economía tiene un crecimiento a largo plazo, pero podemos ayudar a este dinamismo año con año. Es una tarea fundamental del Estado, crear las condiciones necesarias, considerándole a nivel de deuda política que actualmente poseemos está superando el 80% del PIB. Buscar nuevos socios comerciales, el incremento de las exportaciones y así crear una economía más sólida debe ser parte de las políticas que apoyen a mejorar la sustentabilidad económica.